Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si recientemente has observado que tu perro empieza a tener temblores en las patas traseras, te sugiero por favor que veas este vídeo hasta el final, porque hay muchas causas que explican este tipo de problema y alguna de ellas estoy convencido que desconoces, siendo además alguna de estas que te voy a comentar reflejo importantísimo, muy característico de alguna enfermedad grave que pueda estar padeciendo tu perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Empezaremos por una de las causas más comunes y más fácilmente identificables por cualquiera de vosotros. Esta es el envejecimiento. El perro, a medida que se va haciendo más mayor, pues empieza a tener con mayor frecuencia espasmos musculares, dolores articulares, etcétera, etcétera. Y este tipo de situaciones provocará que tu perro manifieste temblores en sus patas traseras, tan sencillo como eso. Posiblemente desconozcas que los temblores también en las patas traseras pueden ser el reflejo de que tu perro tiene un problema de ansiedad, de que hay algo en tu perro que está provocándole estrés, algún tipo de miedo, algún tipo de situación ante la cual el perro reacciona de esta manera. Aquí tú vas a jugar un papel importantísimo, créeme, porque solo tú, mejor que nadie, mejor que tu veterinario, mejor que yo, mejor que cualquiera, va a saber identificar antes, porque conocéis mejor al perro que nadie, qué puede estar provocándole este estrés o ansiedad. Aunque no te des cuenta, puede estar también ocasionado el temblor en las patas traseras por alguna situación de dolor. Aquí, pues te recomiendo que poco a poco, con mucha suavidad, le vayas palpando las diferentes zonas de la pata, empezando por la parte de arriba y acabando en la parte en las almohadillas. Vayas palpando y que notes algún tipo de reacción dolorosa. El dolor en los perros pues les provoca este tipo de reacción y aquí pues o vas bien a tu veterinario o si tienes ya algún producto antiinflamatorio en casa puedes empezar a tratarlo. Otra causa muy frecuente de temblores en las patas traseras puede ser que tu perro esté manifestando una deshidratación. Por ejemplo, es muy típico que en días de mucho calor el perro, como no suda, pues sin tú darte cuenta se va deshidratando y llega un momento que manifiesta este tipo de temblores en las patas traseras. Aquí la situación, pues lógicamente, si ves que es un día muy caluroso que pueda estar relacionado con la deshidratación, pues automáticamente ponle de beber y si ves que mejora, pues ya nos ayudas a entender que este es el problema, con lo cual nos será más rápido el que vayamos directamente a ponerle una fluidoterapia. También es muy común que un perro tiemble de las patas traseras porque tenga un problema de hipoglucemia. Esto también es muy típico, por ejemplo, en las razas muy pequeñitas, como por ejemplo los perros chihuahua. Cuando hay una hipoglucemia, ya sea por el tipo de raza, como te digo, o bien porque tu perro, sin tú saberlo, es un perro diabético, pues lógicamente hay que ir a empezar a darle un tratamiento, porque la diabetes, si no la tratamos, pues es una enfermedad muy grave. No va a tener cura, pero sí que te podemos pautar desde la alimentación a una serie de consejos de manejo para que el problema no sea grave. Otra posible causa de temblores en los perros son algún tipo de infección, infecciones que afectan al sistema nervioso, tanto central como periférico, es decir, bacterias que nos van a dar una septicemia. Aquí hay que actuar rápido y hay que actuar con una antibioterapia específica que tendrá que recetarte tu veterinario para cada caso. Luego tenemos también como causa de temblores en las patas traseras pues una intoxicación, algo que el perro haya comido o haya bebido que le haya intoxicado y que como reflejo de esta intoxicación que seguramente estará afectando al sistema nervioso, el animal empieza a temblar de las patas traseras. Aquí vuelvo a decirte, tu papel como investigador o investigadora es fundamental. Tú mejor que nadie conoce lo que haya podido comer o beber tu perro. Luego también tenemos otro tipo de causas que las englobamos dentro de problemas que afectan al sistema nervioso. Ya no solamente el sistema nervioso central, sino por ejemplo toda la columna vertebral del perro. Desde por ejemplo una hernia discal, que le esté presionando algún nervio y que le provoque ese dolor que genera algún tipo de temblor, alguna encefalitis, alguna meningitis, etcétera, etcétera.
Y por último, hay enfermedades que generan también temblores, desde por ejemplo un Parkinson canino, una enfermedad de Addison o la archiconocida enfermedad del moquillo o distemper canino, que hemos hecho como tropecientos mil vídeos. Os los pongo todos aquí porque periódicamente me hacéis muchas preguntas sobre el moquillo y están todas respondidas desde el directo que os pongo aquí a continuación de ese directo, decenas de vídeos asociados al mismo. Es decir, todo se ha respondido, incluso los nuevos tratamientos que ya podemos decir que si sois cuidadosos pueden llegar incluso a curar el moquillo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.